Millonario se detiene al escuchar a Mendigo Negro alertar sobre peligro oculto que nadie ve. El sol caía a plomo sobre las calles de Buenos Aires cuando Alejandro caminaba con paso firme por la Avenida de Mayo. Su traje impecable, sus lentes oscuros y el celular siempre en mano lo hacían destacar entre la muchedumbre. Era dueño de un imperio, dueño de un mundo que parecía dominar sin esfuerzo. Pero esa tarde algo interrumpió su rutina inquebrantable. Un hombre apareció de la nada, un mendigo de piel negra, barba enmarañada y ojos intensos que parecían traspasar la realidad. Se le plantó delante con una voz áspera, cortante, que cortó la vorágine de bocinas y murmullos del centro porteño. Alejandro, escuchá, el peligro está demasiado cerca. No es de estos tiempos ni de estos ojos. Son sombras que se cuelan por debajo de la puerta, cosas que nadie quiere ver. Alejandro parpadeó, con la respiración un poco agitada. Un nudo se formó en su garganta, pero la incredulidad fue. ¿Quién sos vos para hablarme así?, preguntó sin esconder el frío en su voz. El mendigo se acercó. La atmósfera pareció densificarse. Un viento sutil barrió las hojas secas, y la voz del hombre se amplificó contra el tumulto de la ciudad. Tu imperio, todo lo que levantaste, está en riesgo. Lo único que te queda es escuchar el susurro de las sombras antes que te engullan. No hay llamada, no hay mensaje, solo están, y vienen por vos. Alrededor, la gente los miraba. Un par de personas se detuvieron. El murmullo creció. Algunos cruzaron escépticos, otros curiosos. Ruidos cotidianos, el golpe seco de un cajón rodante, un grito lejano, parecían como amplificadores de esa voz que atravesó como un dardo. Alejandro puso una mano en el bolsillo y sintió un temblor extraño que no pudo controlar. Quiso apartarse y reírse, pero el aire ya estaba cargado de tensión, como si hubiera entrado en otro mundo, más oscuro y peligroso. Intentó borrar esa sensación caminando rápido, entrando a su oficina en un edificio alto donde se sentía seguro. Pero la alarma no tardó en sonar. Su reunión más importante fue cancelada de golpe. Problemas inesperados, decían. Su jefe de prensa evitaba su mirada. Aquello era raro, demasiado raro para ser casual. En la noche, una llamada le congeló el pecho. Su hija, jugando en el parque, había sufrido una caída. Nada grave, pero demasiado extraña. Tropezó con una sombra. Decía, con una sombra que nadie más vio. Ese golpe pequeño le abrió heridas más profundas. Por primera vez en años, Alejandro sintió que algo se le escapaba de las manos, que el control era solo una ilusión. La culpa lo empezó a devorar. Miró a su alrededor. Todo lo que había construido le parecía vacío, frío. Había ignorado el grito ahogado de la calle, la lucha diaria de la gente. Había perdido conexión con su hija, enfocado solo en negocios, números y poder. Y el mendigo seguía ahí, invisible para casi todos, pero siempre cerca. Un hombre con un pasado más oscuro de lo que cualquiera se hubiera imaginado. Un testigo silencioso del peligro que se enroscaba alrededor del millonario. Del otro lado, algo o alguien comenzaba a moverse en las sombras. Una fuerza que esperaba, paciente. Alejandro estaba en la antesala de una crisis que podría destruirlo todo. ¿Era real ese peligro o solo producto de su mente cansada y asustada? La ciudad respiraba con él. El reloj corría y la tensión crecía. La verdad por ahora permanecía oculta. ¡Ey! Antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso.
Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás aquí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. La ciudad respiraba con él, el reloj corría y la tensión crecía. De repente, un grito rasgó el aire, un sonido desgarrador que hizo que todos se detuvieran. Era un estruendo ensordecedor como un trueno en un día despejado. Alejandro se giró, su corazón se detuvo. Gente corría, una multitud de rostros aterrados. Todos miraban hacia el cielo. Un cielo que antes era azul, ahora estaba cubierto por nubes oscuras, como si una sombra hubiera caído sobre Buenos Aires. En ese momento, un rayo de luz iluminó a la figura del mendigo, quien seguía allí, con los ojos fijos en Alejandro. Ahí está, susurró. Es tiempo. Alejandro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La multitud a su alrededor entró en pánico, pero él no podía apartar la vista de aquel hombre. ¡Despierta! ¡Despierta!, gritó el mendigo, y sus palabras resonaron como campanas en la mente de Alejandro. Sin previo aviso, el aire se llenó de un estruendo aún más fuerte. Un objeto descomunal cayó del cielo, atravesando las nubes, rompiendo con todo a su paso. Era un avión, pero no uno común. Chocó contra un edificio cercano. Las llamas estallaron y el polvo se alzó como un fantasma errante. Todo pasó en un abrir y cerrar de ojos. Gritos, paos. Todo el mundo corría hacia cualquier lado, buscando escapar. Alejandro se quedó helado, mirando lo que solía ser una ciudad vibrante, ahora envuelta en llamas y pánico. Algo en su corazón se apagó cuando lo vio. En el fondo de la distancia, entre el humo y la confusión, pudo distinguir una sombra familiar. Era su hija. Estaba allí, en el parque, mientras todos corrían, riendo como si nada pasara, inocente e ignara del desastre a su alrededor. La imagen le atravesó el pecho como una lanza. Su respiración se cortó. Recordó su caída, la sombra de la que había hablado. ¿Era esta la sombra a la que se refería el mendigo? Se preguntaba por qué no estaba con ella. ¿Por qué había estado tan oculto en su propio egoísmo que había dejado que esta tragedia se desarrollara ante sus ojos? De repente, más allá de la confusión y el estruendo, escuchó una voz. ¡Alejandro! El aliento se le cortó. Era su esposa, Rita, quien apareció entre la multitud, su rostro lleno de miedo y dolor. ¡Mira!, dijo con una voz desgarrada. La señal de pánico en su rostro le hizo temer lo peor. Hay algo más. Debes saberlo. En ese instante, el mendigo se acercó a él, su mirada profunda atravesando su alma. Las sombras no son solo un aviso, son parte de tu historia. Hay muchos secretos que creías enterrados. Están listos para salir. Alejandro sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. El caos a su alrededor era irreal y, sin embargo, todo se sentía tan personal. En ese momento, una explosión más cercana sacudió la tierra. «Ve a buscarla, cuida a tu hija», gritó su esposa mientras la multitud intentaba poner distancia entre ellos y la calamidad. Alejandro la miró a los ojos, con un nudo en la garganta. Estaba atrapado en una red cuya verdad comenzaba a tejerse. Y en un instante, antes de que pudiese reaccionar, una sombra se desdibujó entre la multitud. Una figura oscura que se abalanzó sobre su hija, llevándosela en un abrir y cerrar de ojos. La risa de la niña se convirtió en un grito que hizo eco en su mente. ¡No!, gritó Alejandro, pero ya era demasiado tarde. Corrió entre la multitud,
Los rostros aterrados se volvían ajenos y borrosos. Todo perdió sentido, todo, excepto una verdad que lo atravesaba. Había más en juego aquí de lo que pensaba. Más sombras, más secretos. Y mientras corría en busca de su hija, su mente se horrorizaba al imaginar lo que podría haber despertado. La ciudad, antes familiar, ahora se convertía en un laberinto de caos, y la batalla por recuperar lo que más amaba apenas comenzaba. ¿Qué terribles secretos surgirían de las sombras en su búsqueda? Alejandro seguía corriendo. Su corazón latía con fuerza, como un tambor que le recordaba lo que tenía que perder. La multitud era un torrente caótico. Pero él solo tenía ojos para la figura de su hija entre el desorden. De repente, su pensamiento fue interrumpido por un ruido ensordecedor. Todo se detuvo de golpe. Un destello brillante lo cegó por un instante, y luego, un estruendo formidable sacudió la tierra. Un hombre con una gran capa oscura emergió del humo. Su rostro estaba oculto en sombras, pero había algo familiar en su figura. El mendigo fue el primero en reconocerlo. ¡No puede ser! «Sergio», murmuró, con un temblor en la voz. Alejandro se congeló. No podía ser. Sergio, su hermano perdido hacía años, el que había desaparecido de su vida, el que había sido la mancha en su historia familiar. No lo veía desde aquella noche fatídica, la que había dejado marcas que Alejandro había intentado borrar con riqueza y éxito. Pero ahí estaba, en medio del caos, con una energía oscura que resonaba a su alrededor. «¡Te he estado buscando, hermano!», gritó Sergio, avanzando a través del humo y la confusión, su voz retumbando en el aire como un trueno. «Es hora de enfrentar nuestras sombras». Alejandro sintió que todo se deslizaba de sus manos. La búsqueda de su hija, el mendigo, el avión estrellado, todo se reducía a la presencia de su hermano. «¿Por qué ahora? ¿Qué quieres?». La desesperación lo invadía mientras buscaba respuestas en los ojos oscuros de Sergio. «Las sombras que te persiguen son nuestras, Alejandro. No solo son advertencias, son parte de nuestro pasado. ¿No te das cuenta? Lo que hemos tratado de enterrar está volviendo, y esta vez no puedes escapar». Las palabras de Sergio golpeaban a Alejandro como una ráfaga de viento helado. La culpa, el dolor, secretos enterrados que él había dejado atrás, todo regresaba de maneras aterradoras. «No puedes estar hablando en serio», respondió, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. «¡Despierta!», gritó Sergio, y Alejandro sintió que las paredes de la realidad se desmoronaban. «Esa sombra que llevas no solo se la llevó a ella, la necesitabas. Tu vida ha sido una mentira. Y yo fui el último en querer aceptarlo». Su mirada se desvió hacia el parque, donde todavía podía ver a su hija, riendo inocente, con la sombra oscura acercándose. En un instante, toda la verdad se desnudó ante él. La sombra de su hija no era solo un aviso, era un lazo directo hacia las decisiones que había tomado, las cuyos ecos nunca había querido escuchar. «¡No! ¡No puede ser!». Alejandro cargó hacia su hija, pero en un movimiento rápido, la sombra envolvió a Sergio, lanzándolo contra el suelo. Cuando el polvo se disipó, lo que Alejandro vio hizo que su corazón se detuviera. La figura de su hermano había desaparecido, como si nunca hubiera estado ahí. La multitud se agolpaba, gritos llenaban el aire, pero en medio de todo, solo había una verdad escalofriante. La sombra había tomado lo que más amaba, y su hermano, su tiempo, se había desvanecido con ella. Fue en ese momento que la tierra comenzó a temblar y la ciudad a fragmentarse. Alejandro miró a su hija, el semblante y... «Es el momento de decidir. Alejandro, lucha contra tus sombras o te consumirán. Tu historia está lejos de acabar».
Mientras el suelo temblaba bajo sus pies, Alejandro sintió la presión en su pecho. Las sombras se alzaban como en un oscuro susurro, y su hija seguía allí, ajena al horror que se desataba a su alrededor. ¿Podría salvarla antes de que las sombras revelaran su verdadero propósito? El caos creció, y con él una verdad desgarradora se enredaba en su mente. Ya no solo había perdido a su hijo, había perdido su camino. «No puedo fallar», gritó, mientras la incertidumbre se cernía sobre él. La ciudad estaba al borde del abismo, y el tiempo se acababa. ¿Qué pasaría si las sombras que temía eran en realidad el destino que siempre estuvo destinado a afrontar? Alejandro seguía corriendo. Su corazón latía desbocado. La multitud era un remolino de caos, su mente fijada en la figura de su hija. Pero mientras avanzaba, sintió que el suelo temblaba bajo sus pies y un grito desgarrador atravesó el aire. Era un sonido que helaba la sangre, un eco de terror indescriptible. De repente, todo se detuvo. Un silencio helado envolvió la escena, como si el mundo hubiera retenido la respiración. Y allí, entre el polvo y el pánico, apareció una figura familiar. Era Rita, su esposa, pero algo en su mirada lo congeló. Su cara estaba pálida y sus ojos desorbitados, como si acabara de ver algo imposible. «¡Alejandro!», gritó, y su voz sonó como si viniera de otro mundo. «La niña no está a salvo». Las palabras de Rita volaron hacia él, como flechas. Alejandro sintió que el tiempo se estiraba. «¿Qué quieres decir?», preguntó, su voz temblorosa. Las sombras se arremolinaban a su alrededor, y el caos había vuelto a comenzar. «¡Mira!», dijo ella, señalando al cielo, donde la sombra que antes llenaba de miedo había tomado forma. Alejandro, girando la cabeza, contempló lo imposible. Una figura gigante se perfilaba entre las nubes oscuras, susurrando secretos que nunca debieron ser revelados. Y lo peor de todo, la figura parecía familiar. «¡Sergio!», Alejandro bramó, y el nombre salió en un aullido, pero no podía ser. Estaba seguro de que lo había perdido. La desesperación se hizo nudo en su garganta. En ese momento de confusión, la voz del mendigo resonó en su mente. «Las sombras no son solo un aviso, son parte de tu historia». De inmediato, un nuevo grito desgarró la atmósfera. Alguien se había caído. La multitud se dispersó, y en un instante Alejandro sintió que la realidad se rompía en 1000 pedazos. «¡Rita, la niña!», gritaron juntos, pero el mundo a su alrededor se transformó en un torbellino de pánico. Allí estaba su hija, pero no sola. A su lado había otra niña, una que Alejandro no reconocía. Una sensación de déjà vu le corseteó el pecho. Las dos niñas reían, ajenas al alboroto, pero la mirada de su esposa se volvió frenética. «No, no puede ser». Las palabras tomaron una forma aterradora en la mente de Alejandro. «¿Qué está pasando?», murmuró, una inquietud en el fondo de su ser. «No es posible». Pero mientras hablaba, el mendigo apareció a su lado, los ojos fijos en él, llenos de una sabiduría aterradora. «Su destino está atado al tuyo, Alejandro. Ellas son parte de lo que creías que habías dejado atrás». «¿Qué significa eso?». Su voz ahora temblaba, mientras el caos a su alrededor se convertía en un eco distante. La figura del mendigo parecía desvanecerse en la niebla, pero su mensaje resonó como un trueno. Y entonces todo pasó de repente. La figura desconocida entre las nubes
lanzó un destello brillante y la ciudad estalló en una luz cegadora. Alejandro sintió que el aire se le escapaba de los pulmones y un horrendo crack siguió, resonando como una campana de muerte. La figura se desvaneció y antes que los momentos se disolvieran en el pánico absoluto, escuchó la voz de Rita fuerte, rasgada. Su sombra era tu hermano. El corazón de Alejandro se detuvo. Las palabras se clavaron en él como puñales. Todo su mundo se tambaleaba. Sergio era en realidad aquel que había regresado, llevándose su hija y revelando secretos oscuros. ¿Pero por qué?, murmuró, esperando respuestas que nunca llegarían. Mientras su mente intentaba asimilar la verdad, un grito desgarrador surgió del parque. Alejandro, dubitativo, apenas pudo reaccionar. La figura de su hija había desaparecido, llevada en un segundo junto a la niña desconocida. Todo el horror se desató, y mientras el caos se desbordaba, él comenzó a comprender la magnitud de sus decisiones. La oscuridad, las sombras, el pasado que nunca logró afrontar. Todo estaba colisionando. Las sombras lo rodeaban, y la verdad, desgarradora y fría, lo había alcanzado al fin. En sus entrañas sentía un nudo apretándose. ¿Podría enfrentarlas? Se dio cuenta de que la hora de la verdad se acercaba. Entre el grito del terror y la risa infantil, un silencio pesado se cernió sobre él. ¿Qué secretos lo perseguían realmente? Mientras corría, aún era incapaz de entender todo. Y de pronto, ante su mirada, una sombra se alzó en medio de la multitud, con el corazón en un puño y los ecos del pasado resonando en su mente. Alejandro supo que su vida jamás volvería a ser la misma. Todo estaba en juego, y la lucha por su hija y su propia salvación apenas comenzaba. Alejandro seguía corriendo. Su corazón latía desbocado. La multitud era un remolino de caos, su mente fijada en la figura de su hija. Pero mientras avanzaba, sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, y un grito desgarrador atravesó el aire. Era un sonido que lava la sangre, un eco de terror indescriptible. De repente, todo se detuvo. Un silencio helado envolvió la escena, como si el mundo hubiera retenido la respiración. Y allí, entre el polvo y el pánico, apareció una figura familiar. Era Rita, su esposa, pero algo en su mirada lo congeló. Su cara estaba pálida y sus ojos desorbitados, como si acabara de ver algo imposible. ¡Alejandro!, gritó, y su voz sonó como si viniera de otro mundo. ¡La niña! ¡No está a salvo! Las palabras de Rita volaron hacia él, como flechas. Alejandro sintió que el tiempo se estiraba. ¿Qué quieres decir?, preguntó, su voz temblorosa. Las sombras se arremolinaban a su alrededor, y el caos había vuelto a comenzar. «Nina», dijo ella, señalando al cielo, donde la sombra que antes llenaba de miedo había tomado forma. Alejandro, girando la cabeza, contempló lo imposible. Una figura gigante se perfilaba entre las nubes oscuras, susurrando secretos que nunca debieron ser revelados. Y lo peor de todo, la figura parecía familiar. «Sergio», Alejandro bramó, y el nombre salió en un aullido. Pero no podía ser. Estaba seguro de que lo había perdido. La desesperación se hizo nudo en su garganta. En ese momento, la voz del mendigo resonó en su mente. Las sombras no son solo un aviso, son parte de tu historia. De inmediato, un nuevo grito desgarró la atmósfera. Alguien se había caído. La multitud se dispersó y en un instante Alejandro sintió que la realidad se rompía en 1000 pedazos. «¡Rita, la niña!», gritaron juntos, pero el mundo a su alrededor se transformó en un torbellino de pánico. Allí estaba su hija, pero no sola.
A su lado había otra niña, una que Alejandro no reconocía. Una sensación de déjà vu le corseteó el pecho. Las dos niñas reían, ajenas al alboroto, pero la mirada de su esposa se volvió frenética. ¡No! ¡No puede ser! Las palabras tomaron una forma aterradora en la mente de Alejandro. ¿Qué está pasando?, murmuró, una inquietud en el fondo de su ser. La figura del mendigo apareció a su lado, los ojos fijos en él, llenos de una sabiduría aterradora. Su destino está atado al tuyo, Alejandro. Ellas son parte de lo que creías que habías dejado atrás. ¿Qué significa eso? Su voz ahora temblaba, mientras el caos a su alrededor se convertía en un eco distante. La figura del mendigo parecía desvanecerse en la niebla, pero su mensaje resonó como un trueno. Y entonces todo pasó de repente. La figura desconocida entre las nubes lanzó un destello brillante, y la ciudad estalló en una luz cegadora. Alejandro sintió que el aire se le escapaba de los pulmones, y un horrible crack seguía resonando como una campana de muerte. La figura se desvaneció, y antes que los momentos se disolvieran en el pánico absoluto, escuchó la voz de Rita fuerte, rasgada. Su sombra era tu hermano. El corazón de Alejandro se detuvo. Las palabras se clavaron en él como puñales. Todo su mundo se tambaleaba. Sergio era en realidad aquel que había regresado, llevándose su hija y revelando secretos oscuros. ¿Pero por qué?, murmuró, esperando respuestas que nunca llegarían. Mientras su mente intentaba asimilar la verdad, un grito desgarrador surgió del parque. Alejandro, dubitativo, apenas pudo reaccionar. La figura de su hija había desaparecido, llevada en un segundo junto a la niña desconocida. Todo el horror se desató, y mientras el caos se desbordaba, él comenzó a comprender la magnitud de sus decisiones. La oscuridad, las sombras, el pasado que nunca logró afrontar. Todo estaba colisionando. Las sombras lo rodeaban, y la verdad, desgarradora y fría, lo había alcanzado al fin. En sus entrañas sentía un nudo apretándose. ¿Podría enfrentarlas? Se dio cuenta de que la hora de la verdad se acercaba. Entre el grito del terror y la risa infantil, un silencio pesado se cernió sobre él. ¿Qué secretos lo perseguían realmente? Mientras corría, una figura emergió del humo. Era un hombre que conocía mejor de lo que creía. Su antigua socia, Valeria. La última vez que lo vio, ella había estado involucrada en un escándalo que destruyó su reputación. Nunca más había vuelto a cruzarse con ella. Pero ahí estaba, mirándolo con una intensidad que cruzaba la frontera del tiempo. ¡Alejandro!, gritó ella, y su voz lo sacudió. No puedes confiar en los recuerdos. Todo está torcido. Hay algo que necesitas saber sobre tu hermano y tu hija. Su mente giró mientras las palabras resonaban. El tiempo se detuvo. La realidad se desvaneció. ¿Qué estaba pasando? Las sombras que creía conocer ahora parecían una malla entrelazada de mentiras. ¿Qué quieres decir? Sudor brotó de su frente mientras un terror visceral brotaba en su pecho. Todo lo que creía sobre Sergio es solo una parte de la historia. No es quien crees que es, dijo Valeria, y con cada palabra, Alejandro sintió que el suelo se desmoronaban aún más. Las sombras estaban más cerca ahora, como si esperaran su reacción. Tu vida está por cambiar, le advirtió Valeria. El aire se volvió cargado, opresivo. Alejandro sintió que la esperanza se escurría entre sus dedos. El caos a su alrededor parecía un eco distante, mientras la verdad se acercaba, amenazante.
abriendo viejas heridas. ¿Podría sobrevivir a lo que estaba a punto de revelarse? La luz se fue y todo se volvió oscuro. Y en ese instante, cuando todo parecía perdido, Alejandro se dio cuenta de una cosa crucial. El verdadero enemigo estaba más cerca de lo que jamás imaginó. La luz se desvaneció repentinamente, como si el cielo hubiera decidido oscurecerse para siempre. Alejandro, aún aturdido por lo que había escuchado, sintió como una corriente de aire frío lo atravesaba. Rita estaba a su lado, pálida. Sus ojos reflejaban un terror indescriptible. La realidad parecía desmoronarse ante él. ¿Qué quieres decir con que su sombra era tu hermano?, preguntó, su voz temblando. El caos y el olor a humo llenaban el aire, pero solo podía pensar en esas palabras, en el horror que susurraban. Todo lo que había construido comenzó a... Sergio siempre estuvo más cerca de lo que creías. No solo era un hermano perdido, está en todo esto. Las sombras son su legado, su venganza. Mientras esas palabras se afianzaban en su mente, un estruendo aún más potente interrumpió la escena. Alejandro miró hacia arriba, y entre el humo oscuro una figura se alzaba. Era imponente, con alas que parecían extenderse hacia el infinito. Un grito resonó desde la multitud, seguido de un murmullo de incredulidad. «¡Es un ángel!», alguien exclamó, mientras las sombras se agolpaban a su alrededor. Pero no era un ángel, era algo más horrible. La figura aterrizó en medio del caos. Sus ojos ardían con una luz oscura y profunda. Las sombras a su alrededor se agitaron, como si fueran parte de una tormenta que estaba a punto de estallar. La multitud retrocedió. Sus murmullos aumentaron en pánico. «¡Es un demonio!», gritaron algunos, mientras otros simplemente corrían despavoridos. «¡No puede ser!», gritó Rita, y Alejandro sintió que su corazón se detenía. La figura giró y en un instante sus ojos se fijaron en él. Sintió que el mundo se tambaleaba. Era Sergio, o al menos parecía su hermano. La cara de la figura era una mezcla entre su hermano perdido y una criatura de pesadilla. «¡Alejandro!», rugió. Su voz resonó como un trueno en el aire y lo atravesó como una daga. «¡Me has abandonado! Ahora debes pagar». El aire se volvió denso. Alejandro sintió el nudo en su garganta volverse más apretado. «¿Qué has hecho? ¿Por qué has regresado?». El horror se instaló en su corazón. «Te dejé el legado de nuestras sombras. No creas que el oro y el éxito pueden borrar el pasado. Tu ignorancia ha llevado a esta calamidad, y tu hija pagará el precio». Los latidos de su corazón resonaban en sus oídos. Era un vaivén de preguntas y miedo. «¡No!», gritó, lanzándose hacia adelante, pero las sombras parecía que lo atrapaban, tirando de él hacia atrás. «No puedes huir de lo que eres». La figura de Sergio levantó una mano y un destello de luz oscura envolvió la escena. Todo se detuvo. Todo, excepto Alejandro. Sintió una oleada de recuerdos, imágenes de su infancia, momentos de desilusión y tristeza aplastante. En ese instante comprendió algo devastador. Las sombras, los peligros que había ignorado durante tanto tiempo, estaban conectados con las decisiones que había tomado, y su hija, su inocencia corría peligro. De repente, el grito de su hija cortó el aire, un lamento desgarrador que hizo que el tiempo se congelara. «¡No!». Alejandro retrocedió, su rostro lleno de terror. Se dio cuenta de que el destino de su hija no estaba en manos del demonio, sino en las sombras de su propio pasado. Y antes de que pudiera moverse, todo a su alrededor estalló en incertidumbre. «¡Ya es demasiado tarde!», rugió Sergio,
mientras la tormenta de sombras se desataba y se tragaba la luz. Alejandro comprendió que enfrentarse a su hermano era solo el principio. Un trueno retumbó, el suelo tembló y en ese momento todo se tornó negro. Despertó en una cama rodeado de un silencio angustiante. ¿Dónde estoy?, murmuró con un eco que resonaba en la oscuridad. La última imagen que tenía en mente era la de su hija y la figura de Sergio. ¡Alejandro! La voz de Rita lo sacó de su letargo. «Tu hija, llévala, salva a la niña». Una verdad desgarradora se instaló en su pecho. No sabía si sus demonios eran reales o solo parte de su locura. Todo había cambiado. ¿Podría realmente salvar a su hija antes de que el legado de sus sombras la devorara? La presión en su pecho aumentaba, mientras el verdadero horror de su historia se desplegaba en la oscuridad. Y en el silencio, un susurro escalofriante. «¡Oh! ¡La batalla apenas comienza, hermano!», resonó en su mente. ¿Qué significaba eso? ¿Qué secretos aún quedarían por desenterrar? La lucha por su hija no había hecho más que iniciar. La luz se desvaneció repentinamente, como si el cielo hubiera decidido oscurecerse para siempre. Alejandro, aún aturdido por lo que había escuchado, sintió como una corriente de aire frío lo atravesaba. Rita estaba a su lado, pálida, y sus ojos reflejaban un terror indescriptible. La realidad parecía desmoronarse ante él. «¿Qué quieres decir con que su sombra era tu hermano?», preguntó, su voz temblando. El caos, el olor a humo y el eco de gritos llenaban el aire, pero solo podía pensar en esas palabras. Todo lo que había construido comenzó a desmoronarse. Las bases de su mundo se resquebrajaban. «Es la verdad, Alejandro. Sergio siempre estuvo más cerca de lo que creías. No solo era un hermano perdido, está en todo esto. Las sombras son su legado, su venganza». Mientras esas palabras se afianzaban en su mente, un estruendo aún más potente interrumpió el momento. Alejandro miró hacia arriba, y entre el humo oscuro, una figura se alzaba. Era imponente, con alas que parecían extenderse hacia el infinito. Un grito resonó desde la multitud. «¡Es un ángel!», alguien exclamó, mientras las sombras se agolpaban a su alrededor. Pero no era un ángel, era algo más horrible. La figura aterrizó en medio del caos. Sus ojos ardían con una luz oscura y profunda. Las sombras a su alrededor se agitaron, como si fueran parte de una tormenta que estaba a punto de estallar. La multitud retrocedió. Sus murmullos aumentaron en pánico. «¡Es un demonio!», gritaron algunos. «Demasiado familiar». «¡No puede ser!», gritó Rita, y Alejandro sintió que su corazón se detenía. La figura giró, y en un instante sus ojos se fijaron en él. Una mezcla de desgana y terror lo inundó. Era Sergio, o al menos parecía su hermano. La cara de la figura era una mezcla entre su hermano perdido y una criatura de pesadilla. «¡Alejandro!», rugió. Su voz resonó como un trueno en el aire, y lo atravesó como una daga. «Me has abandonado. Ahora debes pagar». El aire se volvió denso. Alejandro sintió el nudo en su garganta volverse más apretado. «¿Qué has hecho? ¿Por qué has regresado?». El horror se instaló en su corazón. «Te dejé el legado de nuestras sombras. Tu ignorancia ha llevado a esta calamidad, y tu hija pagará el precio». Los latidos de su corazón resonaban en sus oídos, como si desplegaran un sonido de alerta. Era un vaivén de preguntas y miedo. «¡No!», gritó, lanzándose hacia adelante, pero las sombras parecían atraparlo, tirándolo hacia atrás. «No puedes huir de lo que eres». La figura de Sergio levantó una mano.
y un destello de luz oscura envolvió la escena. Todo se detuvo, todo excepto Alejandro. Sintió una oleada de recuerdos, imágenes de su infancia, momentos de desilusión y tristeza aplastante. Y así comprendió algo devastador. Las sombras, los peligros que había ignorado, estaban conectados con las decisiones que había tomado. Y su hija, su inocencia corría peligro. De repente, un grito cortó el aire. ¡Papá! Era su hija. El tiempo se congeló. ¿Dónde estás? La angustia se instaló en su pecho. Cuando miró de nuevo, las sombras comenzaron a danzar y una risa familiar resonó. Alejandro, temblando, pensó que podría haber soñado todo esto. La figura oscura de Sergio se desvanecía y a su lado una figura blanca y brillante apareció entre las sombras. Era su madre, pero no como la recordaba. Su rostro, lleno de amor y miedo, parecía en paz. «¡Alejandro!», gritó. «¡Escucha!». A medida que avanzaba hacia él, toda la oscuridad pareció retroceder. «El pasado es más complicado de lo que piensas. No solo tú, sino todos hemos estado atrapados en esto». La confusión invadió su mente. ¿Qué quieres decir? Alejandro apenas podía reaccionar. La esperanza y el miedo luchaban dentro de él. Tu hermano no es el enemigo. Te marchaste y nosotros quedamos atrapados. Pero el verdadero peligro está más cerca de lo que piensas. Un susurro le heló la sangre. No es él, soy yo. Alejandro giró la cabeza y miró al mendigo. Sus ojos chorreaban tristeza y desesperación. Las sombras que llevas no son solo de los demás, son tus propias sombras. Justo cuando Alejandro parecía tratar de comprender, una explosión rompe el aire y la figura de su madre desaparece. Todo a su alrededor se sacudió de nuevo. ¡Corre!, gritó Rita. Y antes de que pudiera moverse, un estruendo desgarrador sacudió el suelo una vez más. Todo se tornó en caos. Pero Alejandro no podía olvidar el horror de lo revelado. Su hermano, su madre, el mendigo. ¿Qué era real y qué era una ilusión? En ese momento de crisis, la luz fluyó y como un relámpago, una puerta se abrió. Las sombras se deslizaron hacia él y entre todas, una figura familiar apareció. Alejandro. Las palabras salieron como un eco. «No, es imposible». Alejandro retrocedió. Un profundo terror se sentó en su pecho, y la multitud, ahora paralizada, parecía observar un espectáculo sobrecogedor. Todo lo que creía haber dejado atrás brotó de las sombras. ¿Era un enemigo o el verdadero legado de la familia? Y ahí estaba, en su forma más pura, el reflejo de sus miedos. En ese instante, comprendió que todos sus esfuerzos por dominar su vida y su pasado estaban a punto de desatar algo inimaginable. La batalla no había hecho más que iniciar. ¿Y su hija? ¿Cuál sería su destino ahora? ¿Podría Alejandro enfrentar sus sombras o perderlo todo de nuevo? La luz se desvaneció y el silencio que siguió fue ensordecedor. Alejandro sintió que todo a su alrededor se desmoronaba. La multitud ahora parecía un mar de rostros borrosos, confusos, como en una pesadilla. Las palabras de su madre resonaban en su mente, mezcladas con la amenaza de Sergio. «Él no es el enemigo». La frase vibraba, pesada, en el aire. Pero antes de que pudiera asimilarlo, una figura brillante emergió del humo. Era su hija, la niña que había creído perdida. Tenía una luz radiante a su alrededor, y la multitud se partió como el mar ante su presencia. «¡Papá!», gritó su voz, alegre, queriendo acercarse. Pero algo oscuro surgió detrás de ella. En un instante, la luz se apagó,
y una sombra la envolvió como un abrigo de terror. Alejandro sintió que el mundo se detenía. ¡No!, gritó, alargando los brazos, tratando de atravesar el caos. El pánico lo paralizó. La figura oscura se giró y desveló el rostro. Era el mendigo, pero su expresión ahora estaba llena de furia, de algo que nunca había visto antes. Los ojos que una vez reflejaron tristeza, ahora ardían con una intensidad que le heló la sangre. «¡Detente!», rugió, pero su voz se perdió en los ecos del caos. La multitud, mientras tanto, se arremolinaba, gritos ahogados, ahogando la verdad en la confusión. El cielo, antes tan oscuro, empezó a brillar con una luz inusitada, revelando una figura familiar en lo alto. Un hombre que parecía un ángel, pero que Alejandro reconoció de inmediato. Era Sergio. «Se acabó, Alejandro. No puedes escapar de esto», ladró Sergio, su voz resonando como un trueno. «Este es el final del juego». Las sombras estaban en todas partes, y las risas de los niños se transformaron en gritos de horror. La figura del mendigo levantó una mano, y el aire pareció vibrar. De pronto, todo estalló en una luz brillante que lo cegó. La explosión de luz lo dejó momentáneamente sin aliento. Cuando la visión se aclaró, se encontró de pie, en un lugar diferente. Un paisaje desolado, tan familiar, pero al mismo tiempo aterrador. La ciudad ahora vibraba en tonos anaranjados y grises, como si un terrible fuego la hubiera devorado. Luego, la realidad comenzó a fragmentarse. En ese horizonte, entre las llamas, vio a su madre, su figura etérea iluminada, pero esta vez su sonrisa era oscura. «Es hora de recordar». Las palabras se deslizaron en su mente como dagas. ¿Qué quería decir? Todo se volvió confuso. La risa de su hija se convirtió en un eco lejano, haciendo que Alejandro sintiera la presión en el pecho. El miedo lo invadió de nuevo. ¿Qué le había hecho a su hija? El pasado que intentaba enterrar empezaba a desplomarse de nuevo sobre él. Mientras intentaba encontrar su camino, escuchó el sonido de pasos que se acercaban. La oscuridad se retorcía, y del humo emergió su esposa, Rita, pero estaba herida, con marcas visibles de su lucha. Su mirada reflejaba un dolor indescriptible. «¡Alejandro!», gritó, pero cuando se acercó, su voz se transformó en un murmullo apenas audible. «No tienes idea de lo que has desatado». Al instante, un destello de luz blanca atravesó el cielo oscurecido, revelando una forma gigantesca. «Tú, un simple mortal, juegas en un tablero que no comprendes», tronó la voz del ser misterioso. Alejandro sintió que su estómago se cerraba. «¿Quién eres?», preguntó, intentando mantener la calma, pero en lugar de respuesta, la figura dio un paso al frente y la tierra tembló. «Lo que has despertado es más grande que tú, Alejandro. Es el ciclo. Las sombras de tu pasado han regresado para cobrar lo que es suyo». «Esta no es solo una pelea, es el final de todo», proclamó el ser, revelando una realidad aterradora. Con cada palabra pronunciada, Alejandro sintió que su mundo se desmoronaba. Las sombras ahora eran más que recuerdos. Eran entidades vivas y estaban listas para reclamar lo que les pertenecía. Todo lo que creía saber sobre su vida se desvanecía, como arena entre sus dedos. Rita gritó «¡Cuidado!», mientras una sombra oscura se abalanzó hacia ellos. Alejandro la vio acercarse y su corazón se detuvo. En medio de aquel caos, la verdad salió a la luz. Las figuras de su madre y su hermano se unieron, revelando que toda su vida había sido un elaborado juego
orquestado por fuerzas mucho mayores. Los ojos de Sergio brillaban con un oscuro conocimiento. Recuerda lo que has olvidado, Alejandro. Solo así escaparás de este destino. En ese instante, con su vida y la de su hija en juego, un giro devastador se desató dentro de él. Todos los secretos que había enterrado, los recuerdos que se habían borrado, emergieron como olas implacables. No, no puede ser. La imagen de su hija se desvanecía y en su lugar vi una figura que nunca esperaba. Era él, pero no como lo conocía. Alejandro, la voz resonó en su mente. Esta es tu verdad, tu única oportunidad de redención. Y así, como si la vida misma le otorgara un último aviso, todo a su alrededor estalló en caos. La pregunta quedó flotante, implacable. ¿Quién era realmente Alejandro? ¿Podría enfrentarse a su propio reflejo? ¿O todas las sombras que había evadido lo consumirían? La luz se desvaneció, y el silencio que siguió fue ensordecedor. Alejandro sintió que todo a su alrededor se desmoronaba. La multitud ahora parecía un mar de rostros borrosos, confusos, como en una pesadilla. Las palabras de su madre resonaban en su mente, mezcladas con la amenaza de Sergio. Él no es el enemigo. La frase vibraba, pesada, en el aire. Pero antes de que pudiera asimilarlo, una figura brillante emergió del humo. Era su hija, la niña que había creído perdida. Tenía una luz radiante a su alrededor, y la multitud se partió como el mar ante su presencia. «Papá», gritó sin voz, alegre, queriendo acercarse. Pero algo oscuro surgió detrás de ella. En un instante, la luz se apagó y una sombra la envolvió como un abrigo de terror. Alejandro sintió que el mundo se detenía. «¡No!», gritó, alargando los brazos, tratando de atravesar el caos. El pánico lo paralizó. La figura oscura se giró y desveló el rostro. Era el mendigo, pero su expresión ahora estaba llena de furia, de algo que nunca había visto antes. Los ojos que una vez reflejaron tristeza, ahora ardían con una intensidad que le heló la sangre. «¡Detente!», rugió, pero su voz se perdió en los ecos del caos. La multitud, mientras tanto, se arremolinaba, gritos ahogados ahogando la verdad en la confusión. El cielo, antes tan oscuro, empezó a brillar con una luz inusitada, revelando una figura familiar en lo alto. Un hombre que parecía un ángel, pero que Alejandro reconoció de inmediato. Era Sergio. «Se acabó, Alejandro. No puedes escapar de esto», ladró Sergio, su voz resonando como un trueno. «Este es el final del juego». Las sombras estaban en todas partes, y las risas de los niños se transformaron en gritos de horror. La figura del mendigo levantó una mano, y el aire pareció vibrar. De pronto, todo estalló en una luz brillante que lo cegó. La explosión de luz lo dejó momentáneamente sin aliento. Cuando la visión se aclaró, se encontró de pie en un lugar diferente. Un paisaje desolado, tan familiar, pero al mismo tiempo aterrador. La ciudad ahora vibraba en tonos anaranjados y grises, como si un terrible fuego la hubiera devorado. A lo lejos vio a su madre, su figura etérea iluminada, pero esta vez su sonrisa era oscura. Es hora de recordar. Las palabras se deslizaron en su mente como dagas. ¿Qué quería decir? Todo se volvió confuso. La risa de su hija se convirtió en un eco lejano, haciendo que Alejandro sintiera la presión en el pecho. El miedo lo invadió de nuevo. ¿Qué le había hecho a su hija? El pasado que intentaba enterrar empezaba a desplomarse sobre él. Mientras intentaba encontrar su camino, escuchó el sonido de pasos que se acercaban.
La oscuridad se retorcía y del humo emergió su esposa, Rita. Pero estaba herida, con marcas visibles de su lucha. Su mirada reflejaba un dolor indescriptible. ¡Alejandro!, gritó, pero cuando se acercó, su voz se transformó en un murmullo apenas audible. «No tienes idea de lo que has desatado». Al instante, un destello de luz blanca atravesó el cielo oscurecido, revelando una forma gigantesca. Era una mujer, con el cabello largo, pero con un aura ominosa. «Soy la madre de Sergio», declaró, y su voz resonó en el aire, «la que guardó los secretos de esta familia. Todo lo que creías saber sobre tu hermano, sobre la oscuridad que carga, no era un accidente. Fue un sacrificio, un acuerdo». Alejandro sintió que el aire se le escapaba. «¿Acuerdo? ¿De qué hablas?» La confusión y el horror se entrelazaban en su pecho. «Para protegerlos, para mantenerlos a salvo, y para mantenerlo a él alejado de ustedes». La mirada de la mujer se endureció. «Ahora que el tiempo se ha acabado, la línea se ha roto. Los secretos son parte de la familia, Alejandro, y son insaciables». Una sombra se alzó detrás de ella, y la figura oscura de Sergio emergió, su rostro más distorsionado que nunca. «Como siempre, mamá, has mantenido a la familia en la oscuridad, y ahora debemos enfrentarlo. Juntos». Un grito desgarrador sacudió la escena. Era su hija. Alejandro lo sintió en los huesos. No. En un parpadeo la figura de su madre desapareció, y ambos hermanos se quedaron mirándose. «Es tiempo de que entiendas, Alejandro», dijo Sergio, acercándose lentamente. «Tu hija es clave, el futuro, y ahora debe elegir». Con esas palabras, algo cambió en el aire. Alejandro sintió que la verdad lo aplastaba. La noche oscura se convirtió en tormenta, y la lluvia empezó a caer, arrastrando consigo todos los miedos y secretos. La escena se volvió borrosa, y en lo profundo de su ser, una certeza brotó. Todo había estado construido sobre mentiras, y sin más aviso, el lugar comenzó a desmoronarse alrededor de ellos, como si el universo en el que vivían estuviera desintegrándose con cada mirada hacia el pasado. «Alejandro, reacciona», gritó Rita, en medio del caos, pero el eco de esas palabras se perdió mientras la oscuridad lo envolvía. Alejandro sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. La escena a su alrededor se desmoronaba. La sombra de su hermano, la figura oscura de Sergio, crecía ante él. «Debes elegir», resonó su voz, atronadora. La luz que antes brillaba se había vuelto opaca, y el aire vibraba con una tensión palpable. «¿Elegir qué?», Alejandro preguntó. Sus palabras salieron entrecortadas. Su mente luchaba por procesar la magnitud de la situación. A su lado, Rita lo miraba con desespero. Las luces de la ciudad parpadeaban, como si también temieran el desenlace. «No hay tiempo», gritó Sergio, y Alejandro sintió que todo a su alrededor se desvanecía. «Tu hija es lo que está en juego. Lo que has ignorado vendrá a reclamarla». Un grito desgarrador hizo eco. «¡Papá!». Era su hija, su risa transformándose en un lamento que desgarraba el alma. Alejandro sintió que el mundo se desmoronaba. Se volvió a mirar a Rita, y sus ojos se encontraron llenos de miedo y amor. «Debo salvarla», murmuró, cada palabra un peso que lo arrastraba. «Lucha», instó su madre, emergiendo por un instante entre las sombras. «Recuerda, Alejandro, las sombras pueden ser desterradas. Las sombras no solo son un aviso, son una parte de ti», recordó el mendigo. Y con esas palabras, la verdad se iluminó en su mente. El legado que había llevado sobre sus hombros se desnudó ante sus ojos. Con un grito,
Alejandro lanzó su puño hacia la oscuridad. ¡No más! El aire estalló en una luz brillante y de repente las sombras comenzaron a retroceder. Era como si un rayo de esperanza hubiera atravesado el caos. Los ecos del pasado se desvanecieron, llevándose consigo la culpa, el miedo y la desesperación. Sergio retrocedió, visiblemente afectado. «¡No puedes detener esto!» «¡Sí puedo!» Alejandro miró a su hija, quien aún estaba rodeada de oscuridad. «No puedes llevártela. No más sacrificios». Con cada palabra, la luz crecía, irradiando fuerza y determinación. Las sombras, en su agitación, chillaban mientras el brillo de la verdad se expandía. Alejandro sintió cómo al enfrentarse a sus miedos, también liberaba a su hermano, a su madre, a su familia. Cada respiración era un acto de reclamación, un recordatorio de lo que había perdido, pero también de lo que podía salvar. «¡Vamos, hija!», gritó, mientras el resplandor se intensificaba, envolviendo a su pequeña. Para su asombro, ella sonrió, sus ojos llenos de luz. En un instante sublime, las sombras se dispersaron, como si un viento poderoso hubiera llegado a despejar la niebla. El caos se calmó. Alejandro se encontró de pie, su hija en sus brazos y a su lado Rita iluminada por el brillo. La ciudad, antes oscura, comenzaba a recobrar sus colores. El vibrante azul del cielo y los cálidos tonos de la vida regresaban. «Lo hemos hecho», dijo Rita, sus ojos llenos de lágrimas de alivio. Pero Alejandro no podía dejar de mirar a su hija, aún temiendo que la oscuridad pudiera regresar. Mientras el sol empezaba a asomarse por el horizonte, un silencio sereno envolvió el entorno. Sin embargo, los ecos de antiguas sombras aún resonaban en sus corazones. Alejandro sabía que la batalla por la verdad nunca se había cerrado del todo. Y aunque la luz había regresado, siempre existiría ese recordatorio de lo que había enfrentado. «No olvidemos nunca lo que hemos superado», murmuró Alejandro, mientras el viento soplaba suavemente a su alrededor. A pesar de todo, una pregunta persistía. ¿Cómo lucharían con las sombras que les quedaban por descubrir? Si la historia te ha dejado al borde de tu asiento, tienes que suscribirte ahora. No esperes ni un segundo más. Asegúrate de ser parte de nuestra comunidad y no perderte ninguna historia exclusiva. Aplasta el botón de like ahora. Alimenta el algoritmo y haz que esta aventura llegue a más personas. Comparte este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace poderoso. Y no olvides inundar la sección de